Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Romanos, Romanos capítulo 8. Vamos a leer solamente un versículo, luego vamos a orar. Versículo 28, Romanos 8, 28. Romanos 8, y vamos al versículo 28. Dice la palabra del Señor así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Conforme al propósito de quién, hermanos? Dios. Dios. El llamamiento es del Señor, llamados para la salvación. Y dice que todos los que hemos sido llamados para la salvación, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. Claro que va a haber entre todas esas cosas, muchas de esas cosas no nos van a gustar. Va a ser disciplina, va a ser algún aguijón en la carne, pruebas, diferentes cosas, pero todo nos ayuda para bien. Todo nos ayuda para bien. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias por su presencia, gracias por su palabra. Señor, le ruego, oh Dios, que usted esté obrando en cada corazón, que usted nos hable a cada uno de nosotros a través de su palabra, y a usted le damos toda honra y toda gloria. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La mayoría de nosotros, hermanos, los seres humanos, a la edad que más disfrutamos de la vida es en la niñez. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Verdad que sí? O sea, casi todos, o todos más bien, podría decir todos los seres humanos, la edad que más disfrutamos de la vida es en la niñez. Amén. Más o menos sería como a la edad de los 10 años, podría decir, no sé, podría haber diferencia, ¿verdad? Pero por decir una edad como a los 10 años. Ahora, quiero decir también que disfrutar a plenitud como niños inocentes y en inocencia, porque el niño es inocente y disfruta, se divierte, juega, para él todo está bien y no está mortificándose por pagos, no se está mortificando por la pareja, no se está mortificando por nada, todo lo disfruta. Todo lo disfruta. Pobrecitos niños, aquellos que sufren en aquellos países donde hay abuso de los niños, guerras y todo eso, y que sufren mucho, les matan a los padres y todo eso, ¿verdad? Pero en una familia normal, los niños, hermanos, disfrutan mucho de la vida, mucho, la disfrutan a plenitud. Pero llega el momento, hermanos, que empiezan a preocuparse. Y les voy a decir cuándo es, cuando les empieza a gustar a las muchachitas, a los niños, o a las niñas, a los muchachitos. Empieza ya esa cosa, ¿verdad? Y de esa edad, hermanos, en adelante ya queremos ser como los más grandes. Yo quisiera tener, el que tiene 12, 13 quiere tener 15, el que tiene 15 quiere tener 18, el que tiene 18 quiere tener 20, 23, 25 años, quiere ser más grande. Y nosotros quisiéramos tener menos, ¿verdad? Pero así es, hermano, así es la vida. Estamos adolescentes y queremos tener novia. Y las jovencitas quieren tener su novio. Y los que tienen novio o novia quieren casarse. ¿Verdad que sí? Sí. Así es. Pero cuando a alguno nos o les decepciona, sea el novio, sea la novia, quisieran volver a la niñez. Mejor quisiéramos regresar a jugar con el yoyo, con el trompo, con las canicas, andar jugando, preferir jugar y ¿para qué me metí en esto? Quisiera volver otra vez
a mejor estar jugando, divirtiéndome como aquel niño inocente que jugaba. Pero la vida es así, hermanos, la vida es así. El que quiere novia, quiere casarse. Y en algunos de los casos el que está casado quiere divorciarse. Y el divorciado quiere volverse a casar. Y eso es así, hermanos. Así que no estamos conformes con la vida. Y desafortunadamente muchos se han casado, solteros o divorciados, le ponen fin a la vida porque, hermanos, se encuentran en una situación tan compleja, tan decepcionante, tan decepcionados, y llegan a cometer suicidio. Se suicidan. Pero para los que en realidad somos cristianos, dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien, como dice el versículo 28. Todas las cosas. Ahora, cuando dice todas las cosas nos ayudan para bien, no quiere decir que todas las cosas nos van a gustar de lo que pasa en nuestra vida. Aunque seamos cristianos y aunque seamos hijos de Dios. Pero todas las cosas nos ayudan para bien, sean agradables o sean desagradables, todas las cosas nos ayudan para bien. Puede ser disciplina y casi por lo regular el Señor va a tener que disciplinarnos de vez en cuando porque somos desobedientes. Puede ser un aguijón en la carne para que dejemos de hacer ciertas cosas que nos gusta hacer y que son desagradables al Señor. Pueden ser pruebas, enfermedad, persecución, decepción, cualquier cosa que nos pase, dice el Señor que nos ayuda para bien. Amén. Nos ayuda para bien. Y dice, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. Vamos a ver, hermanos, el caso de esta mujer, Rebeca, el pasaje que leyó el hermano Pablo, que metió sus manos en la obra de Dios, en el plan de Dios, metió sus manos en el plan que Dios tenía establecido, y lo que hizo fue causar muchos problemas. ¿Cuántos han ustedes estudiado este pasaje, hermanos? Causó muchos problemas. Y la palabra de Dios, y el Señor ya le había dicho a ella, a través de la respuesta de una oración, que el hijo menor iba a ser el escogido. Pero ella quiso meter sus manos. Y el plan de Dios, hermanos, de todos modos se cumplió. Pero al meter ella sus manos, causó muchos problemas, grandes problemas. Y mire, hermano, yo tengo 3 hijos, hermano Ramiro tiene 5, hay aquí algunos tienen 2, otros tienen 4 y así. ¿Cuál de sus hijos o cuál de mis hijos o de sus hijos o de su hijo usted entregaría o lo llenaría de odio para que se salve el otro? Hermano, ¿cuál de ustedes? ¿Cuál? Ninguno, ¿verdad? No. Yo tampoco. Ahora, si se van a salvar, todos se van a salvar, hermano. Eso téngalo por seguro. Amén. Y no es que desee que ninguno se pierda, ni de mis hijos, ni de sus hijos, pero si alguno se va a perder, usted no lo va a poder salvar. Cierto. Haga lo que haga. Cierto. Ahora, el caso es, no es porque Dios sea injusto, sino porque esa persona endurece su corazón y no acepta al Señor Jesucristo, no se doblega a Cristo y no se doblega, y Dios no va a poder salvarlo. No es que Dios no quiera salvarlo, es que Dios no puede salvar a una persona que endurece su corazón contra Dios y rechaza el medio para la salvación, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, esta mujer mete sus manos ahí y lo único que hace es endurecer más el corazón de Saúl, llenarlo de odio y amenazar a Jacob para matarlo. O él se consolaba
diciendo, cuando muera mi padre yo a este lo mato. Y luego esta señora Rebeca, va y hace otras cosas más y vuelve a mentir y engañar y con el fin de salvar a Jacob. Hermano, qué importante es, hermano, que nosotros practiquemos la justicia, hagamos la justicia, lo que Dios quiere que hagamos, y no tratemos de ayudar a Dios, porque lo que hacemos es empeorar las cosas, causar problemas, arruinar el plan de Dios. Aunque el plan de Dios no se arruina, porque el plan de Dios se va a cumplir de todos modos. Pero el que voy a sufrir soy yo. Porque ahí ¿quién sufrió? Sufrió Rebeca, sufrió Jacob, sufrió Esaú. Y pobrecito Isaac, mire, calladito. Bueno, y sufrió también, porque también le dolió y sufrió. Pero él era una persona, hermano, un prototipo del Señor Jesucristo. Sufrido. Y es muy interesante. Veamos ahí en el capítulo 9, hermanos, por favor. En el versículo 9 al 12 leemos. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y le dijo, el mayor servirá al menor. En otras palabras, el escogido era el más chico, que venía siendo Jacob, que el que nacería después, pues eran gemelos, pero el que nació al último fue Jacob. Y ese era el escogido por Dios, era escogido por Dios. Ahora, en Génesis 25, 19 al 26, vamos, hermanos, por favor. Génesis 25, versículo 19. Dice el verso 19: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Era un poquito negativa ella, ¿verdad? Dijo, mejor me muero, mejor que me muera, porque mis hijos están luchando dentro de mi vientre, dice. Y fue a consultar a Jehová, gracias a Dios por ello. Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora, hermanos, vea que, y la Biblia nos enseña en diferentes pasajes que nos escogió desde el vientre de nuestra madre, o que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos salvos. Entonces, hermanos, desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabía quién, desde antes de que nos criara o de que creara todo el universo, Dios sabe y sabía quién se va a salvar y quién no se va a salvar.
No es que Dios sea injusto, que diga este sí se salva, este se salva y este lo mando al infierno. Este va para el cielo y este va para el infierno porque yo así lo decido. Dios no es así, hermanos. La salvación viene de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pero el hombre depende si acepta a Cristo o lo rechaza. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. De mí depende si yo acepto al Señor Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, si deseo obedecerlo o deseo desobedecerlo. Entonces, Dios no es injusto. Las personas que serán salvos, esos serán salvos. Los planes de Dios se llevarán a cabo con o sin nosotros, pero los que se van a salvar, se van a salvar. Y los que no serán salvos, no serán salvos. Así brinquemos, saltemos y hagamos lo que hagamos, no se van a salvar. No se salvarán. Y como dije hace un momento, no porque haya injusticia de parte de Dios, sino porque esas personas deciden en su corazón rechazar la salvación que es en Cristo Jesús. Endurecen su corazón. Y mientras tengan vida física, se mantienen duros, rechazando al Señor Jesucristo. Así se les predique, así se les diga, y muchos pueden decir, sí, creo, pero en su corazón en realidad no creen. A veces, hermano, pues uno quisiera con todo el corazón explicarle lo mejor, de la mejor manera, orar por esa persona, y está perfecto y está bien, porque yo no sé quién se salva y quién no se salva. Ninguno de nosotros sabemos, ¿verdad? Nosotros somos ignorantes de eso. ¿Quién se va a salvar? ¿Quién no se va a salvar? Podemos ver a una persona de corazón duro en este momento y de repente se humilla, se arrepiente y acepta a Jesucristo. Bueno, esa persona ya Dios sabía que se iba a salvar. Pero yo no sé. Yo puedo juzgar a esa persona y decir, este no se va a salvar, este se va a perder. Así lo hicieron conmigo, lo digo por experiencia. Una señora dijo que yo era de los que me perdían, porque ya tenía más de año y medio asistiendo a la iglesia y yo seguía tomando y no iba, pero nomás a calentar la banca. Y puede haber personas en las iglesias, hermano, que están nomás calentando la banca por años o por meses, pero llega el momento en que esa persona se va a salvar. Dios sabe que se va a salvar, yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Y si esa persona nunca se va a salvar, Dios lo sabe, pero yo no lo sé. ¿Me explico, hermanos? Ahora, hay algo, hermanos, muy, muy importante que tenemos que pensar. Nosotros los que somos salvos. Antes que lleguemos al cielo, vamos a cometer muchos errores. ¿Verdad que sí? Cometemos errores. Tomar rutas equivocadas, querer apresurar la obra de Dios, querer ayudar a Dios. O tal vez por la falta de fe, querer hacerlo a nuestra manera. Querer hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras propias fuerzas, querer ayudar a Dios como lo hizo Rebeca. Isaac va a bendecir a Esaú, hijito, hay que hacerlo de esta manera, a su propia manera. Atravesando mentiras, atravesando el engaño, faltándole al respeto a su marido. ¿Cuántas cosas hizo, hermano? Influenció a Jacob a que le mintiera a su papá, a que dijera que Dios le había ayudado para encontrar la casa. Fue tu Dios que me ayudó, por eso la encontré rápido. Vemos, hermanos, cuántas cosas equivocadas, erróneas. Y a veces, hermanos, nosotros vemos ejemplos así, decimos, mira, pues si Rebeca lo hizo, ¿verdad? La sierva de Dios, la esposa de Isaac. Hermanos, el Nuevo Testamento nos refleja la luz para que podamos ver que hay muchas cosas que estas personas hicieron equivocadas. No es que Dios se equivocó, las personas se equivocaron. Amén. Y no podemos tomarlo como ejemplo para nosotros hacerlo, porque lo que es injusto delante de Dios. ¿Por qué Dios no lo dijo? Bueno, Dios no lo dice en otras partes y nos lo enseña, por eso tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, porque ella es la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Amén. Para saber que eso no es correcto, porque contradice lo que nos dice el Nuevo Testamento. No es Dios contradiciéndose, son las personas contradiciendo la escritura de Dios.
La justicia de Dios, el amor de Dios. Ahora, nosotros, hermanos, por hacerlo, por hacer cosas así, nos hacemos a nosotros mismos la vida más difícil. Sí. Me expliqué, hermanos. Amén. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, el problema va a ser para nosotros. La vida, aunque vamos a llegar al cielo, si somos llamados, somos hijos de Dios, somos salvos, vamos a llegar al cielo. Pero mientras estamos aquí, hermanos, en este planeta, vamos a hacernos nuestra vida cristiana más difícil, porque no estamos haciendo las cosas como Dios manda. ¿Me explico, hermanos? Amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene que disciplinarnos, va a haber pena, va a haber dolor, va a haber lágrimas, va a haber consecuencias. Como esta mujer, por la desesperanza y tratar de ayudar a Dios, por la falta de fe, cometió tantos errores, hermanos. Cometió tantos errores. Vemos aquí, hermanos, la promesa de Dios en el versículo 23. Vamos a leerlo una vez más. El Señor le dice a Rebeca, y le respondió Jehová, dice: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En otras palabras, el escogido es el más chico. ¿Escogido por quién? Escogido por Dios. El problema no era de Rebeca, el problema era de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Cierto o no es cierto, hermanos? O sea, ¿por qué yo tengo que meter mis manos en algo? Yo lo que tengo que hacer, Señor, ¿qué hago? Orar, Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí en este caso? En todo caso, ella debería de haber dialogado con Isaac. Isaac, pero mira, el escogido es Jacob, no es Esaú. Y si Isaac dice: cállate, mujer, no, yo voy a bendecir a Esaú. Bueno, está bien, pues tú sabrás lo que haces. Amén. Tú eres la cabeza del hogar, hazlo. Que Dios trate contigo. Y si Isaac bendice a Esaú, ¿usted cree que Dios no iba a cumplir su propósito? Sí. Dios sí lo iba a hacer. Esa bendición iba a ser vana. Porque la bendición venía desde lo alto, desde antes de que Jacob naciera. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Pero Rebeca intervino en el asunto y lo que hizo fue causar tremendos problemas. Rebeca prepara un plan. Vamos al capítulo 27, ¿no? Por favor. Ahí en Génesis. Vea lo que estaba haciendo Rebeca. En el versículo 5 dice: y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, o sea, escondida, estaba escuchando. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído. O sea, ¿cómo le dicen a las personas? Estaba de orejona, ¿verdad? Estaba de orejona. Sí. Entonces Rebeca dice: yo he oído que tu padre, o he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Versículo 8 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. O sea, yo te voy a dar la orden, tú lo vas a hacer. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para que tu padre, para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes que muera. Y Jacob dijo a Rebeca: Jacob tuvo miedo, tenía miedo. A Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Ahora, hermanos, la bendición de parte de Dios para Jacob ya estaba, ¿verdad? Ya estaba
prometida por Dios el Padre, por el Dios Todopoderoso. Era de él, nadie se la podía quitar. Pero, ¿qué fue a lo que llevó a Rebeca a hacer estas cosas? La falta de fe, la falta de la confianza en Dios. Y de ahí, hermanos, es que nosotros cometemos muchos errores por la falta de la fe, la falta de la confianza en Dios, y entonces nosotros nos adelantamos o nos apresuramos a hacer cosas que no debemos de hacer. Se sale el matrimonio, en este caso, del rol que Dios ha establecido por la falta de fe, la falta de confianza en el Señor. Cuando una mujer no quiere sujetarse a su marido, ¿qué es lo que el marido debe de hacer? Bueno, si acaso escucha consejo, darle el consejo; si no escucha, llevarlo a la presencia de Dios. Si el marido no ama a su mujer o no está cumpliendo con sus responsabilidades, ¿qué es lo que tiene que hacer la mujer? Llevarlo a la presencia de Dios. Pero si no es así, por la falta de confianza en Dios, la falta de fe, ¿qué es lo que se va a ocasionar ahí, hermanos? Pleitos. Un pleito, pleitos o pleitos. ¿Quiénes lo ven? Los hijos. ¿Y para qué sirve para los hijos? Para piedra de tropiezo. Así es, hermanos. Ahora, esta mujer indujo a Jacob a mentir a su padre, para que Jacob, ve y miéntele, engáñalo. Dice, va a tener por burlador, no te preocupes, yo cargo con la maldición que vaya a ser para ti, no te preocupes. Yo no sé, hermanos, la Biblia no nos especifica aquí en el pasaje de la vida de esta señora, de Rebeca, pero ella debe de haber sufrido mucho la situación, debe de haber sufrido mucho las consecuencias de todo eso. La Biblia no nos dice si lo vuelve a ver o no lo vuelve a ver, pero pareciera como que ella no volvió a ver a Jacob. Y lo quería mucho, lo quería mucho, lo amaba mucho. Al otro parece como que no, lo tenía así como, ¿verdad? Pero el preferido de ella era Jacob y lo amaba. Y luego dice ella pensó que se iba por unos días, por un corto tiempo, y yo te voy a traer. No, nada de eso, no pasó así. Ella hizo sus planes, pero no sucedió como ella creía, como ella pensaba. Jacob estuvo muchos años fuera, y cuando regresa tardó mucho tiempo para cuando llegó a visitar a Isaac. Y no nos habla más de Rebeca, no se menciona más a Rebeca. Yo no sé, hermanos, cuánto dolor haya sufrido esta mujer. Y pues Isaac, calladito, ¿verdad?, tiene que haber sufrido. Pero ella indujo a Jacob. Vamos al versículo 18, hermano, por favor, ahí. Dice 27, verso 18. Dice, entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Una mentira. He hecho como me dijiste. Otra mentira. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, a Dios lo metió también ahí lo envolvió en el cuento, en la mentira. Dice, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, Isaac dudaba, tenía la duda de que en realidad fuera. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo
¿eres tú, hijo mío? ¿Eres tú mi hijo Esaú? O sea, todavía le vuelve a preguntar, tenía dudas, y Jacob respondió, yo soy. Otra vez le miente. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó, le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Isaac, él tenía sus dudas. Ahora, hubo engaño, mentira, y ¿quién fue la que promovió todo esto? Fue Rebeca. Causó mucho dolor a su otro hijo. Por eso yo pregunté en un principio, vea lo que dice el verso 38, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Ahora, eso ya Dios lo había dicho, eso era la palabra de Dios, que el pueblo, Esaú iba a ser menor, iba a ser siervo de Jacob. Jacob iba a ser, era el bendecido, el escogido por Dios. Pero Dios lo iba a hacer, hermanos, sin la necesidad de que Rebeca interviniera. Por eso en un principio pregunté, ¿cuál de tus hijos, si tienes 2, tienes 3 o 4 o 5 que tengas, cuál de tus hijos querrás tú despreciar, menospreciar por el resto de los demás hijos? Hermano, ¿qué era? Ninguno, ¿verdad? Y todos pensamos de la misma manera. Hermana, ninguno, ¿verdad? Los 2, los 3, los 4, los 5 hijos que tengamos, para nosotros todos son igual, nos duelen. Amén. ¿Cómo yo voy a decir, bueno, que se vaya Soria al infierno para salvar a Chuy y a Brenda? O viceversa. No, todos los quiero que se salven. Amén. Y yo no quiero que sufra ninguno de ellos, pero yo no puedo salvarlos. Dios es el que sabrá si se van a salvar o no se van a salvar. Dios quiere que se salven. Dios quiere que se salven. Dice la palabra de Dios que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todo el mundo se salve, pero no todo el mundo lo acepta. No todo el mundo está dispuesto a decir, Señor, yo te necesito, perdóname. Yo necesito de la salvación de parte tuya, de mi alma. Hay gente que dice, yo no necesito de Dios. ¿Para qué quiero a Dios? Y mira, si me va bien, tengo todo lo que necesito. Entonces, hermano, depende de que si el hombre se doblega a Dios o la persona se doblega a Dios o no se doblega a Dios. Se mantiene con ese corazón duro, ese corazón orgulloso. Ahora, cuando esto sucede, en el versículo 41, vea lo que dice Esaú, dice, y aborreció Esaú a Jacob. Esaú aborrece a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Otro problema aparte. Ahora, ¿qué es lo que hace Rebeca? Pues Rebeca, versículo 42, dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor,
Y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. O sea, era algo serio, hermano, no era un cuento, no, era serio, lo quería matar. Muriendo mi padre y yo mato a este. Le tenía odio, le agarró mucho odio. Y me imagino que si se dio cuenta del asunto de Rebeca, porque él empezó a tomar mujeres que no agradaban a Rebeca ni a Isaac, lo hacía como venganza, porque su corazón se llenó de odio, su corazón se llenó de amargura. Ahora, si Esaú se iba a perder, se iba a perder. Eso, si se iba a perder, se iba a perder, no se podía salvar. Pero hermano, uno como padre o la madre, no quieres que se pierdan y no quieres causarle o llenarle más odio en su corazón o rebeldía en su corazón. Y este hombre se llenó de odio, se llenó de rebeldía contra Dios y contra Jacob y hasta contra sus padres. ¿Y quién fue la que causó todo eso? Rebeca, la mamá. Por querer ayudar a Dios, querer hacer las cosas a su manera. Dice el versículo 43: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Aram, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Algunos días. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Como dijo el hermano, lo que le hemos hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y luego va otra vez y le miente, le echa otra mentirota a Isaac. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacobo toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Qué es lo que hace Isaac? Entonces, el versículo 1 del capítulo 28, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Vean, hermanos, la paciencia, la humildad de Isaac. Esta mujer usa de pretexto de las mujeres de ahí, de donde habitaban, para que Isaac lo mande allá lejos. Pero no era ese el plan de ella. O sea, en realidad eso no era el problema, sino que ella se dio cuenta que Saúl quería matar a Jacob y pues, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues vamos con Isaac. Le hizo ese cuento otra vez y Isaac lo manda lejos. Otra mentira más. Una vez más le miente. Ahora Jacob, hermanos, también pagó consecuencias. Fue engañado por su suegro. Ustedes han leído la historia, ¿verdad? Y luego por sus hijos. Y hubo mucho dolor en el corazón de Jacob. Vamos al capítulo 37. Lo que quiero, hermanos, enfatizar con esto es las consecuencias, hermanos, que trae todo esto. Las consecuencias. Versículo 31 del capítulo 37. Dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Estamos ahí, ¿verdad? Amén. Amén. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado.
Pues ese era el propósito de ellos, de los hijos de Jacob, que creyeran esa mentira, que no era cierto. Versículo 34 dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. Y lo lloró su padre. ¿Se acuerdan, hermanos, que la vez pasada estábamos hablando de que peca hoy, disfruta del pecado hoy, pero después viene la paga? No solamente la paga del pecado es muerte en el infierno, sino la paga del pecado, de las consecuencias y la disciplina de parte de Dios, si somos hijos de Dios. Si vamos a llegar al cielo, Dios va a tener que disciplinarnos mientras estamos aquí en la tierra, porque si somos desobedientes, amén, Dios va a tener que tratar con nosotros. Vas a llegar al cielo, sí, pero te vas a hacer la vida más pesada mientras de que llegues al cielo, más incómoda, más difícil. Qué importante es, hermanos, decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? Amén. Hágase conmigo tu voluntad y guíame, Señor. Lee la palabra de Dios, escudriña las escrituras, amén, para que tú sepas cuál es el plan de Dios para tu vida. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? No te dejes llevar por el ejemplo de otras personas, que el pastor fulano, que el otro hermano allá, que aquel hace y deshace, o que personajes bíblicos hicieron. No podemos tomar ejemplos de esos. Hay que tomar la palabra inspirada por el Espíritu Santo para guianza de la iglesia. Todo esto que hicieron, lo que hizo Rebeca, es un ejemplo para nosotros, pero para que no lo hagamos. Amén. Lo que hizo el rey David cuando pecó tomando la mujer que no era de él, la Betsabé, es para que no lo hagamos. Algunas personas dicen: pues sí, David tenía muchas mujeres, pues ¿por qué yo no? Sí, pero David pagó consecuencias tremendas. Si Salomón, ¿cuántas cosas hizo? Desobedeciendo a la palabra de Dios. Y hizo muchas cosas y tenía mucho esto y tenía mucho aquello. Pero pagó consecuencias. O sea que, hermanos, si queremos no hacernos la vida difícil, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Jacob, ya en su vejez, sufrió horriblemente por causa de su hijo José. Porque los hermanos lo engañaron, le mintieron, porque los hermanos le tenían envidia a José por los errores del papá, como haya sido. Lo venden, se lo llevan como esclavo a Egipto. Estos le quitan la túnica, la rompen, le matan un cabrito, la embarran de sangre, se la llevan al papá y dicen: mira, aquí está la túnica, esto fue lo que hallamos, nada más. Y pues Jacob dijo: pues se lo devoró una bestia. Imagínense qué dolor, hermano, para el papá. Y era el hijo que más amaba. Qué dolor para él. Sufrió horriblemente. Pasaron años hasta que se dio cuenta que su hijo en realidad no había sido matado, muerto, sino que estaba en Egipto. Y a José le fue bien. Todo fue un plan de Dios. Todo fue un plan de Dios, sí. Pero los planes de Dios se cumplen, hermanos. Se cumplen porque se cumplen y se van a cumplir y se van a cumplir y se cumplen. No hay necesidad de que yo me meta en problemas para que los planes de Dios se cumplan. Simple y sencillamente tenemos que ser obedientes, Señor, y hágase tu voluntad. Y ya cuando el Señor nos quiera pasar por alguna situación difícil, sea lo que sea, prueba, lo que sea, amén, Señor, amén. Que se haga la voluntad del Señor. Pero no por rebeldes y cabezones, sino porque así Dios lo quiere. Veamos, hermanos, y termino en el Salmo. Antes de eso quiero que veamos un versículo aquí. En el Salmo 40, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios aquí,
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Todas estas cosas que hizo Rebeca, hermanos, no concuerdan con la justicia divina. Podríamos decir, pero se cumplió el plan de Dios. Sí, se cumplió el plan de Dios. Pero Dios no necesita que nosotros practiquemos la injusticia para que los planes de Dios se lleven a cabo. ¿Me estoy explicando, hermanos? O sea, yo no necesito ir a robarle a alguien, o no debo de hacerlo, para ayudarle a alguien que tiene necesidad. Amén. Usted sabe que ha habido bandidos así, en México hubo algunos, que les decían que eran personas justicieras porque le robaban al rico para darle al más pobre. Y según ellos, tienen a uno en México que lo tienen por santo y le prenden veladoras y todo, ¿verdad? Porque dicen, esta persona hacía el bien. Hermano, Dios no se agrada de esas cosas. Dios no necesita de que yo practique la injusticia para que supuestamente haga justicia para ayudar a otras personas o para que los planes de Dios se cumplan. Eso no funciona así. Entonces, hermanos, yo debo de practicar la justicia, sea como sea, le duela a quien le duela, pero tengo que practicar la justicia. Y Dios sabrá lo que hace con la vida de nosotros, de todos, y así tiene que ser. Vamos al Salmo 40, hermanos, por favor, y termino. Esto fue lo que le faltó a Rebeca. Dice el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. O sea, tenemos que ser pacientes, esperar la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se haga. Ser pacientes, esperar, Señor, estoy esperando en ti. No tratar de adelantar las cosas. Voy a esperar en ti, voy a ser paciente, dice aquí el salmista, el rey David, quien escribe este salmo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Algún día, en algún momento, el Señor escuchará nuestro clamor. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hay una señora, hermanos, que estuve hablando anoche con ella. Hemos estado orando aquí por ella. A ella le quitaron su niña de 5 años. Se la llevó el papá, el que era su pareja. Y ella está atribulada. Ella está muy dañada, muy herida. Le quitaron su niña, su única niña, de 4 años, 4 o 5 años. Y se siente horriblemente mal. Pues anda en demandas, andan ahí en pleitos y todo eso. Yo le mandé este salmo. Dije, lea el Salmo 40. Espera en el Señor. Obedezca a Dios, sométase a Dios y Dios va a hacer justicia. Dice que su esposo es cristiano y que es hijo de pastor, de pastor y de pastores, dice, pero es una familia pastoral, pastorea una iglesia. Y ella dice, pues ellos son cristianos. Digo, bueno, pues está por verse, le mandé ese versículo. Digo, no sé, no puedo juzgar si eso no es, pero los que somos hijos de Dios no practicamos la injusticia. Y yo creo que él está practicando la injusticia porque, o sea, así, tan fresco, ¿verdad? Le quita a la niña, se la llevó muy lejos, mucho, muy lejos, al otro extremo del país de Perú. Perú es muy grande. Y esta mujer está muy angustiada, horriblemente angustiada. Madres, mamás, ustedes que me están escuchando, ustedes saben, ¿verdad?, lo que duele un niño, una niña, que se la lleve, aunque sea el esposo, no importa. Eso es muy doloroso. Mi consejo fue: busque a Dios de todo corazón y espere en el Señor, y el Señor va a hacer justicia. Porque Dios no se agrada de la injusticia, hermanos.
Dios no se agrada de la injusticia, nunca jamás se va a agradar de la injusticia. Dios agrada de que hagamos las cosas practicando la justicia de una manera justa, de una manera justa. Sea lo que sea, si es injusto, Dios no se agrada. Así de que no funciona así. Dice, versículo 4, bienaventurado el hombre o la mujer que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, no se pone a ver, a hacer como ellos hacen, ni a llenarse de coraje por lo que hacen esas personas, ni a los que se desvían tras la mentira. Así que, hermanos, que Dios nos ayude y no tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Esperemos en el Señor. Dios nos ama, Dios ama a todo el ser humano, Dios quiere la salvación para todos, pero todo en su momento. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, le damos por su amor y por su misericordia. Ayúdenos, oh Dios, a siempre hacer lo correcto. No permita, Señor, que por la desesperación de nosotros o por la falta de fe queramos adelantar las cosas o hacer algo que después lo vamos a cosechar. Sembramos algo, sembremos semilla por causa de nuestra carnalidad y después vamos a cegar las consecuencias de ello. Ayúdenos, oh Dios, a ser obedientes, a estar atentos a su palabra y obedecerla. Señor, necesitamos no solamente leerla, sino la guianza por el poder del Espíritu Santo. Ayúdenos en el precioso nombre de Jesús. Se lo pido y la gracia le doy, Señor. Amén.